Vamos a comentar un poco la primera lectura que hemos escuchado. Ya los apóstoles pues están dando testimonio de Cristo resucitado y están entrando pues en choque o ya han entrado en choque con las autoridades de Jerusalén, que están pues representadas, están digamos, toda esa autoridad pues están son el Sanedrín. Entonces, en el Sanedrín pues son juzgados y les habían prohibido que no predicaran en el nombre de Jesús, que no estuvieran diciendo que Jesús había resucitado, porque según ellos, según los judíos, los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús. Así decía San Juan, que eso es lo que estaba circulando, que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y lo serio no solamente es esto, que San Pedro y los demás están anunciando que Jesús ha resucitado, sino que también le están echando en cara que ellos lo han crucificado. Ustedes son los culpables, ustedes lo crucificaron en madero. Claro, estos textos pues, que estamos escuchando en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, ya estamos en el contexto pues, de Pentecostés. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cómo los apóstoles fueron revestidos de esa fuerza y con la fuerza del Espíritu han entendido todos estos misterios. El misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Y con esa fuerza están dando testimonio. Y por esa fuerza están dispuestos a sufrirlo todo por el Señor. Por eso la Pascua, este hecho tan grandioso de la resurrección de Cristo, no lo vamos a entender sin el Espíritu Santo. Por eso la Pascua culmina con Pentecostés. Pero resulta que en Pentecostés la iglesia comenzó esa misión de predicar al mundo de que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Por eso nosotros hemos de cultivar siempre la amistad con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender eso, que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado y que Cristo vive en cada uno de nosotros. Pues con esta unción, con esta presencia del Espíritu están dando testimonio los apóstoles. Ese testimonio que se nos invita a dar a nosotros. Miren, en este momento que ellos están siendo juzgados, aparece una figura muy importante. Se llama Gamaliel, un doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Gamaliel dice aquí, San Lucas, que es el autor de los Hechos, dice que era reconocido por todo el pueblo. Y es que Gamaliel, según la historia, pues era el teólogo más importante de los judíos de ese momento. El teólogo que tenía una teología más aceptada por el pueblo. Y de hecho, Gamaliel, pues sabemos nosotros que fue el maestro de San Pablo. San Pablo era fariseo. Fue formado en la escuela de Gamaliel. Pues aquí Gamaliel manifiesta esa prudencia, esa discreción, esa sabiduría que tiene. Y les dice, dejen tranquilos a estos hombres, porque ellos están ahí juzgando. No vaya a ser que se estén metiendo con Dios. Déjenlo, si esto viene de Dios, va a perdurar, no vamos a poder destruir. Si esto viene de Dios, ustedes se están arriesgando a estar luchando contra Dios. Entonces, Gamaliel representa la prudencia, la sabiduría para proceder en este caso. Pero aquí yo no me quiero centrar en Gamaliel, sino que el valor, la valentía que tienen los apóstoles para dar testimonio de Jesús. Y es que ellos tienen que enfrentar en este momento a las autoridades que han rechazado a Jesús, que lo han crucificado. Ayer decía San Pedro, cuando les dijeron que no les habíamos prohibido que se callaran, que no estuvieran predicando en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Primero hay que obedecer a Dios y luego, y es que este es un tema muy importante, nosotros en nuestro testimonio cristiano, en nuestra predicación, a veces tenemos que entrar en confrontación, tenemos que enfrentarnos a las tinieblas de este mundo, que rechazan a Jesucristo. Por eso esto supone que nosotros tenemos que estar bien firmes en la fe. Tenemos que estar convencidos y fortalecidos en el Espíritu Santo, como los apóstoles. Si antes eran cobardes, miedosos, que estaban encerrados, ahora están ante las mismas autoridades. Y Pedro les dice en la misma cara, primero hay que obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Se entiende? Imagínense, voy a poner un ejemplo.
que aquí en El Salvador se declarara una persecución a la iglesia y que se crearan leyes contra lo que la iglesia predica, con lo que la iglesia cree. ¿Le vamos a hacer caso a esta gente o le hacemos caso a Dios? Ahí lo que dice Pedro aquí. Imagínate que sacar al presidente y dijera, vamos a legalizar el aborto, vamos a aceptar esa ley. Tenemos que desobedecerlo. Si bien es cierto que nosotros ante las autoridades somos súbditos y debemos obedecer a las autoridades, pero en aquello que va contra la conciencia, en aquello que va contra la ley de Dios, tenemos que en conciencia desobedecer eso. Se llama objeción de conciencia. Si usted obedece ante a los hombres, está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nada está por encima de la ley de Dios. Nada está por encima de la palabra de Dios. Si un presidente se cree ya Dios, como se consideraban los emperadores primeros del cristianismo que perseguían a los cristianos, ellos se consideraban Dios y pedían ser adorados y los cristianos no le hacían caso y por eso los llevaban a la muerte, el martirio. Pues a ver, eso pasa en la persecución. Creen que el Monseñor Rolando en Nicaragua, así por así lo metieron preso. No, a veces tenemos que enfrentarnos con las mismas autoridades. Porque en el orden van contra la voluntad de Dios. Y yo tengo que tener claro qué es la voluntad de Dios. En qué estoy creyendo. La palabra de Dios, la ley de Dios está por encima de todo. Puse el ejemplo, por ejemplo, de la ley del aborto. Muchos estados ponen. Yo tengo en conciencia que eso es eso. Todo cristiano. Una mujer no tiene que estar aceptando esas leyes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, el 5º mandamiento, que es ley de Dios, que dice, ¿cómo dice? No matarás. Y yo esa ley tengo que obedecer. No esas leyes que van creando. ¿Se entiende? Entonces hay 10 mandamientos. La ley divina está de primero. La ley humana viene después. Está la ley divina, la ley natural, la ley positiva, que es los 10 mandamientos. El Nuevo Testamento, que es la ley del amor. Eso es lo primero. Pero si vienen las leyes humanas a decir lo contrario, yo tengo que desobedecer eso. Por eso lo que dice Pedro aquí, decía ayer, esto es serio. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, si las leyes son justas. Porque todas las leyes tienen que estar fundamentadas en la ley de Dios. Aquí gracias a Dios, pues en nuestro país tenemos las leyes, pues están fundadas en la ley divina, digamos. La primera ley, la ley dice, en la Constitución dice, todos tenemos derecho a la vida. Va de acuerdo al 5º mandamiento de la ley de Dios. Pero si viene una contraria a eso, yo tengo que desobedecer eso, aunque me cueste la vida. ¿Creen que los apóstoles por decir esto, creen que no se estaban jugando la vida? Aquí porque Gamaliel, el hombre de la prudencia, el hombre salió aquí, se interpuso, ¿no? ¿Qué? A lo mejor les hubieran dado, allí mismo les hubieran matado. ¿No? Aquí dice, pues, los iban a matar, dice. Solamente se contentaron con darles una buena flagelada, unos buenos azotes ahí. Pero, ¿qué pasó? Como los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cómo salieron? Chillando así, quejando porque paliza que les dieron. Salieron contentos, gozosos de haber sufrido en el nombre de Jesús. Ojalá que nosotros tengamos el espíritu de los mártires, estemos llenos de Dios, del Espíritu Santo, que seamos capaces de enfrentarnos a la mentira de este mundo. La mentira de esos que se creen ya está por encima de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ojalá que tengamos espíritu y mantenernos firmes, así como los apóstoles. Entonces, que salgamos contentos, cuando seamos perseguidos, que salgamos contentos y felices por sufrir en el nombre de Jesús. ¿Creen que a San Atanasio le fue fácil? 5 veces lo desterraron al pobrecito por enfrentarse con los mentirosos, con tantos herejes. Los tuvieron que desterrar porque en su iglesia allí lo nombraron obispo de Alejandría y de ahí salió este nefasto Arrio que negaba la divinidad de Cristo y terminó diciendo que Jesús era una criatura.
contra la revelación. Entonces ahí se interpuso Atanasio. No, Jesús es Dios. Y lo dice también basado en lo que dice la palabra de Dios. Con argumentos teológicos, filosóficos, dijo Atanasio, Jesús es Dios y hombre verdadero. Como dice San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, es decir, hombre verdadero. Entonces eso negaba Arrio. Y a Arrio lo siguieron muchos obispos, se dio la primera división en ese tiempo. Por eso que hoy se hablan de muchas opiniones diversas en la iglesia, diferencias. Eso no es nuevo. Las divisiones en la iglesia surgieron desde el primer siglo, hasta con los gnósticos, los arrianos, los nestorianos. Hay muchas herejías. Y la iglesia tuvo que mantenerse en su doctrina. Y aquí tenían pues a los teólogos que eran clave en este tema de que la iglesia tuviera pues bien clara la doctrina, y esa pues era la doctrina que hemos mantenido nosotros a través del tiempo. Hoy en día pues nuestra doctrina está condensada en lo que llamamos el catecismo. Por eso un católico tiene que leer siempre el catecismo. Es el libro más seguro, más universal y más completo. Ahí están las 4 partes de nuestra fe, en el catecismo. No le pedimos que estudie usted filosofía, teología, cosas, pero que estudie el catecismo. Ahí está condensada toda nuestra doctrina, lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos y lo que oramos. ¿A quién oramos? Lo tenemos en el catecismo. Por eso hay que leerlo. Porque digo esto porque fíjense que hoy en día también hay muchos allí sectarios dentro de la misma iglesia. Y es importante defender la fe, como lo hizo San Atanasio. Pero los apologetas de hoy en día pues están haciendo una labor muy importante, aunque tal vez el método que ellos utilizan no me parece quizás el mejor, ¿va? Porque muchos apologetas solamente se basan en enfrentarse a los protestantes con sus mismas armas, es decir, con citas bíblicas. Y para mí pues no basta ir con un repertorio de citas bíblicas a hablar con los protestantes. Ellos, por más que no les diga estas cosas en la cara, no van a hacer caso. Hay que darles argumentos racionales también. Y para eso es importante la filosofía, la teología. Saber dar argumentos racionales basados en la palabra de Dios. Pero sí, hay muchos apologetas que están haciendo un buen trabajo y hay que reconocer. Pero sí, nosotros tenemos que defender la fe también porque hay muchos mentirosos, ¿no? Y hay, incluso hoy en día, voy a decir esto, hay hasta obispos, sacerdotes, que no aceptan la doctrina actual de la iglesia. Algunos se han quedado allá con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en el año 1545 a 1563. Allá se han quedado con los documentos magisteriales que salieron de ese concilio. Es lo que algunos le llaman la iglesia tridentina o la iglesia tradicional, le llaman algunos. O digamos, algunos hablan de la misa tradicional, pero basado en todos los concilios de Trento. Entonces ellos, a partir del concilio de Trento, lo que siguió después, eso no va, dicen ellos. Y dicen que desde el concilio de Trento, eso que se llama el sedevacantismo, lo que surgió de Trento para acá, dice que desde Trento para acá la sede de Pedro está vacía. El único papa auténtico fue hasta el concilio de Trento, dicen estos señores. No, ahora sí estamos en sede vacante porque ha muerto el Papa Francisco. Pero una cosa es la sede vacante, otra cosa es el sede vacantismo. Entonces, esto que dicen, por ejemplo, que el último papa auténtico fue el que existió hasta el concilio de Trento y hasta ahora pues la sede está vacía. Entonces, estos señores no se ponen a pensar, ¿no? Que supuestamente ellos defendiendo la iglesia, entre comillas, están yéndose contra la misma iglesia. Porque están echando por el suelo todo el tema del Concilio Vaticano II, están echando por el suelo, están negando que sean santos los papas que tenemos, frutos del Concilio Vaticano II, que tenemos a Juan Pablo II, a San Juan XXIII, a Pablo VI, y dentro de poco Papa Benedicto y Papa Francisco. ¿Se entiende? Están echando eso por el suelo.
Y están negando todo el tema eso, de que lo que los cardenales, todos los cónclaves que se han realizado han sido falsos, entonces, según ellos. Entonces, ellos defienden la iglesia auténtica de Trento, ¿no? Al ir contra la iglesia actual, están yendo contra la misma iglesia. Por lo tanto, eso que ellos están defendiendo no tiene ningún fundamento. ¿Entiendes? Porque la doctrina actual, ya dije yo, ¿dónde está? La doctrina actual de la iglesia que tenemos que defender, vivir y predicar está en el catecismo de nuestra iglesia, que fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1992. Esa es la doctrina actual que tenemos. Y eso es lo que tenemos que creer siempre. Si usted no cree en eso, uno ya se convierte en un hereje, en un sectario, en un cismático. Entonces, esto se vacantiza. Hay unos obispos ahí que hasta muchos lo siguen, esos señores dicen cosas bien arrevesadas ahí contra la misma iglesia. No saben lo que están diciendo, no se ponen a pensar que están yendo contra la misma iglesia, están diciendo eso. Según ellos, defendiendo la iglesia auténtica. Y hoy con ese tema también, tengan cuidado, no sé si ustedes ya lo han visto, aparece ahí un tal, como hoy dice, hoy la sede está vacante, los cardenales están reuniéndose y Dios mediante que ya vamos a tener el próximo Papa, hay que pedir al Espíritu Santo que envíe ese Papa que necesitamos. Entonces, hay algunos que están, una secta que está diciendo que no, que el Papa, hay Papa, dicen. ¿Cómo se llama el Papa? Hay una secta que anda ahí por... ¿Cómo se llama? El Papa Pedro III, que lo andan así, montado en una, así como en anda, lo andan, pues, y hay una tiara así de oro, entonces con guantes blancos, de blanco y todo. El Papa ahí está, dicen, es un Papa auténtico, Papa Pedro III. No es la iglesia palmariana, es una herejía, ¿no? Que tiene sus obispos incluso, tienen hasta monjas, dicen. Entonces, pero esas son ya otras cosas, ¿no? son sectas, ¿no? Entonces pidamos al Señor que nos ayude a mantenernos en el camino, ser defensores de la fe, predicar a Cristo con valor como lo hicieron los apóstoles y estar dispuestos incluso a sufrir como ellos estuvieron dispuestos a sufrir por el nombre de Jesús, a sufrir como sufrió también San Atanasio en la defensa de la auténtica fe. Que así sea.